both of us. Anyway, both you guys. Handle it. Estimada comunidad, bienvenidos a Iglesia Online. Ten muy presente que Iglesia es tu comunidad donde podemos recorrer y explorar juntos este caminar de fe. Hoy terminamos con nuestra serie llamada Mientras tanto. Y hoy nuestro querido amigo Eduardo Reyes estará compartiendo esta sexta y última parte. Para muchos de nosotros esta serie ha sido de mucho valor y ayuda. Somos tu comunidad para acompañarte en tu proceso, en tu mientras tanto. Así que por favor permítenos hacer comunidad e iglesia juntos con nuestros grupos de vida. Si quieres más información, por favor escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales. En todas ellas estamos como iglesia.mx. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube e Instagram. Y por favor, guarda en tu agenda que nuestra próxima reunión presencial será el domingo 17 de abril. Tendremos una reunión general con nuestra iglesia hermana Union Church, así que te esperamos para que juntos celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin más preámbulo, bienvenidos. Sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, cuando parezca como si no puedes pelear más, y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, y celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo quiero.
está a tu lado. Tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Oh, creer. Oh, yo creo. Oh, yo creo. Oh, que al final todo saldrá bien. Yo lo sé, yo lo sé. Yo creo así mi futuro, porque Dios es aquel que me da la fuerza. Confía, 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 confía. Canta conmigo así. Sé que Dios puertas abrirá. Sé que llegará. Yo creo así. Yo creo así. Sí, sí. Yo creí. Queridos hermanos, bienvenidos a esta iglesia que hemos preparado para ti en la parte número 6 de In the Meantime. Bueno, traducido al español es mientras tanto. Esta es iglesia en donde creemos que la fe es para todos, pero solo para todos los que queremos vivir en plenitud. La parte sexta de esta serie que hemos intitulado In the Meantime se llama ¿Qué podemos hacer mientras no podemos hacer nada? Vaya pregunta. Cuando tú me vas a preguntar, bueno, pero ¿de cuándo estás hablando? Yo diría, mientras esperamos a que nuestras plegarias, nuestros restos, nuestras oraciones reciban la respuesta anhelada. Sí, todo el mundo, los que hacemos peticiones a Dios, pensamos que Él nos va a contestar como nosotros queremos o hayamos planteado la respuesta. ¿Qué podemos hacer mientras no podemos hacer nada porque no ha regresado esa respuesta a la plegaria? ¡Qué buena pregunta! Opciones que tienes. Número 1, dejar de creer en Dios. No escucha, Dios no existe. Opción número 2, dudar del poder de nuestra fe. Estoy haciendo mal mi oración, no tengo suficiente fe. La Biblia dice que si tengo fe del tamaño de una mostaza, podré mover montañas. ¿Acaso mi fe no llega ni siquiera a ser del tamaño de un grano de una mostaza? Opción número 3, distraernos en la medida de lo posible. Déjame, mientras que Dios me contesta, mejor atiendo otros asuntos, me distraigo de otra manera, sobre todo cuando estamos en tribulaciones, nos tenemos que distraer. Opción número 4, resignarnos. Cuando quieras tú, Dios nos contesta. Mucha gente dice, los tiempos de Dios son perfectos. Yo sí lo creo, pero no creo en que debemos de esperar sin hacer nada. ¿Qué es lo que estamos tratando en este día? Opción número 5, sentir la injusticia. Vivir somos injusticias porque a mí, mi Dios, no debió de haber pasado eso para mí. Esas son opciones, pero sinceramente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer mientras que no podemos hacer nada. Y de eso se trata. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, antes de poder decidir qué hizo Pablo o el apóstol Pablo o San Pablo, como le quieras llamar, déjame recordarte nada más que Pablo era un desgraciado. ¿Por qué? Porque no tenía la gracia de Jesús, ni siquiera lo conocía, pero ya se había convertido en el más grande de todos anticristianos habidos y por haber. Dejaba que murieran los cristianos, los encerraran, los golpearan, todo para que dijera, dejo de ser cristiano y regreso a ser judío, no judío cristiano. Era el anticristiano número 1 hasta que un día conoció a Jesús. Ese día se convirtió y le preguntó a Jesús, cuando Jesús se lo encuentra en el camino a Damasco. Esa historia, la verdad, me encanta y creo que siempre la platico. Sale una luz, Pablo cae de rodillas y le dice Jesús, Pablo, Saulo, Saulo, como se llamaba antes, ¿por qué me persigues?
Y Pablo contesta, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Y sabes qué contestó Pablo? No contestó, neta, enséñame tu INE, déjame ver si sí es cierto. Ustedes también, los que viven con Pablo, ustedes también están viendo lo mismo que yo. Él sintió la presencia de Jesús y le contestó a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa pregunta creo que fue la peor de todas, porque en el momento que le dijo Jesús, levántate, ve a Damasco, ahí te diré lo que voy a hacer, empezó una especie de vía crucis en donde sufrió tanto que en 3 ocasiones Pablo le pidió a Dios, libérame de este sufrimiento. Quítame esa aguja que tengo ahí que me está matando. Se lo pidió 3 veces y Dios le contestó que no. Y le contestó 3 veces que no. Muchas veces a nosotros le pedimos a Dios, Dios no nos contesta, aunque realmente nos está diciendo que no. Nosotros seguimos en la esperanza de que sea un sí, cambia tu forma de pensar, mi Dios, cambia. Y Dios le dijo, bástate mi poder. Porque mi poder, le contesta Dios a Pablo, se perfecciona en tu debilidad. Ya me imagino a Pablo rascándose la cabeza, tu poder, mi Dios, se perfecciona en mi debilidad. Está algo rarísimo lo que tú estás diciendo. Pero Pablo no se detuvo. Y Pablo escribió, acuérdate que Pablo escribe la mitad del Nuevo Testamento, lo que él no sabía que iba a ser parte del Nuevo Testamento, no sabía que estaba escribiendo la Biblia, pero escribió a los Corintios. Claro que la pregunta es, ¿por qué le escribió a los Corintios? ¿Por qué no le escribió a los romanos? ¿Por qué le escribió a los filipenses? Los Corintios. Corintios era Las Vegas de aquel entonces. Yo creo que ellos son los que inventaron la frase de que lo que pasa en Corintios se queda en Corintios, porque hacían cosas aberrantes. Creo que ustedes me dicen repugnantes, bueno, tan repugnantes que ni los paganos la hacían. Nomás imagínate. Le escribe a los no paganos, a los más de ya paganos, haz cuenta que había estándares, ¿no? Los estándares de pecado, los estándares de judíos que eran pecados, un estándar, los estándares de judío, cristiano, pecador, era otro estándar, los estándares del pecador, otro estándar, los estándares del pagano, otro estándar, y los estándares de los corintios. Eso estaba canijo. Y le escribe a los corintios que se habían revelado a través de hacer cosas repugnantes. En 2 Corintios lo encuentras, capítulo 1, versículo 3. Dios es un Padre de misericordia y un Padre de toda consolación. Y aparece una palabra increíble, la palabra consolación de Dios. Muchos hubieran escrito, claro, en esa tribulación que le pidió Pablo a Jesús, libérame de eso. ¿Qué onda, mi Dios? Yo cuando iba a Damasco me convertí a ti. Si yo soy uno de los tuyos, ¿por qué me das tanta tribulación? Mi no comprender, o algo así. No que todo estaba bajo control, no que todo estaba, bueno, yo creo que Dios hizo reglas y está bajo su control, pero también nos da algunos efectos de lo que tú y yo vivimos en esta vida. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo se dedicó a escribir lo que conocemos como la parte del Nuevo Testamento, muchas cartas a muchos pueblos, pero tú y yo, ¿qué debemos de hacer? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es cuál es el rol de las tribulaciones. ¿Por qué Dios permite esas tribulaciones? ¿Por qué Dios permite que tenga pérdidas o que no encuentre trabajo o que tenga una enfermedad con la que no pueda o qué sé yo? Vamos a ver qué le había pasado a Pablo y si quieres comparamos tribulaciones de él contra las de nosotros. ¿Pero por qué Dios las permite? Yo creo que simplemente es el efecto de las reglas propias de la vida. Y aquí me voy a detener 2 segundos. ¿Iba a tener esa pérdida? Probablemente sí. ¿Me iban a correr del trabajo? Probablemente sí. ¿Y no me iba a alcanzar para pagar las tarjetas? Probablemente sí. ¿Con Dios o sin Dios? Porque son parte de la regla de la vida, lo que estamos viviendo. Y esas reglas de la vida incluye los efectos de nuestro libre albedrío. Es decir, vivimos dentro de 2 grandes regalos que Dios nos da. Uno es el amor y el otro es la libertad, y quizás sea porque el amor no se puede dar si no es en libertad. Y entonces muchas de las tribulaciones que tú tienes no es porque seas cristiano, no es porque no seas no cristiano, aunque yo creo que en el caso de Pablo y de muchos de nosotros, a veces se nos carga la mano, quizá como fue en el caso de Pablo, porque Pablo no tenía tribulaciones propiamente antes de convertirse a ser cristiano. Pero bueno,
Tú decías, y entonces no son los milagros. ¿Cuál es el rol del milagro? No que todo me lo puede quitar. Es como si fuera un juego de Mario Bros, en donde yo lo regué, lo repongo y lo vuelvo a hacer. Yo creo que el de los milagros también tiene un propio propósito. Es decir, los milagros son la excepción a la regla. Existen, creo ciegamente, los milagros, pero no cada vez que la regamos vamos a tener la respuesta a un milagro. Y entonces, ¿qué onda con eso de que si tengo la fe del tamaño de una mostaza voy a poder mover montañas? Sí, pero siempre es conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué hago mientras tanto? Pablo sufrió de todo. Sufrió cárcel. Vamos a hacer la comparación. Cárcel. Lo apedrearon. Estuvo enfermo, vivió con gastritis, bueno, con algo parecido a una gastritis todo el tiempo. Recibió pérdidas, no tenía familia. Tuvo miseria, también tuvo abundancia, lo expulsaron de muchos lugares, quebró económicamente, él tenía un negocio de casas de tiendas, claro, no tenía un asesor de comercio exterior que a lo mejor le hubiera salvado, quiebras, etcétera. ¿Quieres tribulaciones? Bueno, ahí te la pongo. Pablo sufrió de todo. Y a pesar de la tribulación, él siguió escribiendo y dijo, Dios es compasivo y misericordioso. Yo creo que le había preguntado, quítame este dolor 3 veces. Ya Dios le había dicho, no te lo voy a quitar. Pero de luego dijo, y nada lo detuvo para seguir con su misión. Y entonces creo que estamos ya empezando a medio descubrir qué hacemos en mientras tanto. Primero dijo, Dios es compasivo. Después dijo, Dios es misericordioso. Y después dijo, sigo con mi misión. En estas 3 están en cripto. Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué Pablo escribe a los Corintios que Dios es compasivo y misericordioso? Porque él reconoce que lo que Dios hace mientras tanto es que estamos siendo consolados. Claro que tu pregunta será, ¿consuelo? Si yo lo que necesito es un milagro. No necesito consuelo, necesito que me arregles mi problema, necesito que me arregles mis problemas. Y Pablo dijo, no, quien nos consuela en todas las tribulaciones. No habla de milagros. ¿Qué vio Pablo que nosotros no hemos visto? Esa será la pregunta. Yo diría que Pablo vio que Jesús también sufrió. Jesús, Dios hecho carne, vivió lo mismo que tú y yo vivimos, sufrió hambre, miseria, desprecio, injusticia. También lo apedrearon, también lo juzgaron, también a él no, a él lo crucificaron. Él vio que Jesús también había sufrido y que se acercó hacia nosotros a poder saber lo que estábamos sufriendo. ¿Y eso como para qué? Para que tengamos algo que se llama la empatía de Dios que nos empodera. En lugar de quitarnos el sufrimiento, Él conoce nuestro sufrimiento. Y eso que nos empodera el cómo. Descubrió que el consuelo de Dios se manifiesta en lo que tú y yo debemos hacer mientras no podemos hacer nada. ¿De qué hablas? Hablo de lo que termina diciendo en 2 Corintios 1:4, ya lo habíamos leído un pedazo, hoy me dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahí está la respuesta. ¿Qué puedo hacer mientras que no puedo hacer nada? También consolar a otros, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿De qué estás hablando? Que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones mediante la consolación que damos a quienes no han descubierto este gran milagro. Jesús sufrió como humano. 2 Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Eso es lo que yo le llamé el poder de la empatía o la empatía que nos empodera. Luego entonces tú y yo podemos concluir que nuestra capacidad de sufrimiento se mide con nuestra capacidad de consolar a otros. Aún la tribulación tiene un propósito, creo que tú y yo podemos concluir. Y entonces quizá una pregunta final que nos debemos hacer es, ¿y cómo puedo dar consuelo?
conocí un pastor metodista, un pastor que además era super líder de la iglesia metodista a nivel mundial. Y él dice, le empezó a doler, ¿qué sé qué parte del cuerpo? No sé si la panza, el hígado, qué sé yo. Le empezó a doler y acabó en el hospital, le dolía. Lo curaron, le seguía doliendo, le metieron, qué sabe qué medicina, no con la medicina, qué medicina durísima para que él soportara el dolor. Y no se podía quitar. Y entonces pasó toda la noche con un montón de dolor. Decía, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y dice que dio oración por todo, Chichi, por mí, por todos mis amiguitos, y te pido por el otro pastor, y por el otro obispo, y por la congregación, y te pido por tal señora, te pido por tal señor. Toda la noche se la pasó, él decía, orando. ¿Quieres que ore? Oró hasta por los que no conocían. Y le seguía doliendo. Y el sufrimiento lo tenía. Es un caso súper real, ¿eh? Le seguía doliendo. Ya le habían metido. Las medicinas son ante el dolor de las más difíciles, las que son muy de droga. Y él no podía dormir. Y seguía orando. Y seguía orando por los demás. Él había entendido que si daba consuelo a los demás y pedía por los demás, su tribulación bajaba y no bajó. Hasta que a las 5 de la mañana llegó una enfermera. Y la enfermera que le fue a cambiar, algo le fue a cambiar. Descubrió que la enfermera traía un dolor gigantesco, un dolor del alma, no un dolor físico. Y fue ese pastor el que le dio consuelo. Ese día le hablaban a la enfermera de Jesús, del poder de Jesús. Su alma entró en paz, recibió esa paz que es incalculable, que es inconmensurable, que es incomprensible. Y entonces el pastor dijo, Señor, si querías que conociera a la enfermera, me hubieras citado a las 5 de la mañana. Te juro, me hubiera ido a mi casa, hubiera dormido bien y hubiera regresado aquí a las 5 de la mañana. ¿Por qué me hiciste pasar por esta vía crucis? ¿Por qué no sirvió la medicina? ¿Por qué? Y yo creo que ya tienes toda la respuesta. Porque la tribulación de ese pastor fortaleció el consuelo hacia la enfermera. Hace poco conocí a un chavo que vive en depresión, o que vivía en depresión. Un día encontró que con la depresión no podía, que la tenía que tratar, empezó a trabajar sobre esa, se quitó la depresión y un día me dijo el chavo, eso que a mí me pasó de la depresión, que no se lo deseo a nadie, sé que es un acto muy genérico ahorita que está el tema del COVID. Hay mucha gente que vive en depresión. Y le dije, ¿qué vas a hacer con eso? Y me dijo, voy a ayudar a terceros cómo salir de esta. Es decir, yo ya lo viví, entendí la tribulación y creo que tengo que decirle a los demás cómo lo pueden manejar. Lo que a mí me costó casi un año, probablemente eso le cueste a terceros menos tiempo. O bien, ¿qué le digo cuando voy en el funeral? Todos hemos participado de funerales, a veces prácticamente como parte de los actores, a veces como parte de los visitantes. A mí me han dicho muchos que yo puedo ir con la persona que está hoy dolida. ¿Qué le digo? ¿Qué te puedo yo decir? Y yo les he dicho, no digas nada. Basta tu consuelo que se manifieste con que tú estés ahí. Te pido que recuerdes que tu consolación, que viene de Dios, la adquieres cuando tú consuelas a aquellos que no han descubierto esta fórmula mágica en donde el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.